Sin lugar a duda, el continente africano es una zona diversa en todos los sentidos, rica en flora, fauna, en regiones, el relieve, los ecosistemas y en los recursos naturales que posee, los cuales son uno de sus tesoros más grandes y el que se ha convertido en su maldición. No hay que dejar atrás la diversidad de culturas, pueblos, tribus, etnias, religiones que alberga este continente, que están relacionados con los sistemas de autoridad, con los usos y costumbres, con el arte, las representaciones, la música, la arquitectura, los ritos y la lengua. África es un continente que limita con el mar Mediterráneo, del lado norte, con el Océano Atlántico al oeste, con el Mar Rojo, el Océano Índico y Asia al este, y posee una superficie de más de 30 millones de kilómetros. Por estar atravesado por la línea meridional, África posee un clima básicamente tropical, aunque también se destacan los climas mediterráneo, desértico, subtropical y tropical. Al estudiar desde el enfoque del sistema mundo al continente africano, estamos forzados a estudiar la historia de la región, lo que nos va a llevar a tener presentes el imperialismo, que fue el que arrasó con estos países. Imperialismo por parte de las potencias europeas impulsadas por sus intereses en los recursos naturales. La presencia de las potencias tuvo una doble vertiente. Desde un primer punto, en la África del Sur, lo que hoy conocemos como Sudáfrica, Zimbabue, tuvo un carácter de permanencia y de colonización, mientras que por el otro lado, en el resto del continente, específicamente en lo que conocemos como el África Occidental, los europeos llegaron de una manera circunstancial para dedicarse mayormente a la actividad comercial y a la trata de esclavos. A mediados del siglo XIX se produjo una paulatina pero progresiva penetración europea hacia el interior del continente, mediante exploraciones que ya no solo buscaban quedarse con los enclaves costeros, sino que pretendían ocupar determinadas zonas del continente y que tenían una clara connotación política. En esta carrera por África, llamada así coloquialmente, librada por algunas potencias europeas, algunos exploradores lograron firmar tratados de protección en nombre de los países que representaban con los reyes o los jefes autóctonos en cuestión. Las primeras expediciones de África se centraron en el Magreb, el Sudán y la búsqueda de las fuentes del Nilo. Luego se orientaron hacia el África ecuatorial a partir de 1870. Posteriormente se abrió el camino a la colonización y después de 1890 diversas misiones militares se encargaron de unir los territorios ya colonizados.
Los imperios coloniales más extensos de África fueron el británico y el francés. Gran Bretaña trató de dominar una franja de norte a sur, que sería el Cairo con el Cabo, mientras que Francia quería controlar los territorios que se extienden entre Senegal y Somalia. Otras potencias europeas presentes en África fueron Alemania, Italia, Bélgica, España, Portugal, que amplió hacia el interior y sus factorías de Angola y Mozambique. La expansión colonial fue origen de múltiples conflictos entre los estados europeos. En 1921 solo quedaban por colonizar Liberia y Abisinia. Los conflictos surgidos por esta competición llevaron a la Conferencia de Berlín, que fue celebrada entre el 16 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín. Fue convocada por Francia y Reino Unido, que supuso el reparto de facto de casi todo el continente, y de este modo Francia se quedó en África Occidental y Ecuatorial. A pesar del tiempo transcurrido, es un país que sigue teniendo presencia en el continente y que no oculta su interés por la región. Esta situación colonial estuvo presente en el periodo de las Grandes Guerras, y tras la Segunda Guerra Mundial, los años posteriores sirvieron para apuntar todo este proceso de las independencias que iba a dar comienzo a finales de los años 50. Se puede haber pensado que, una vez lograda la independencia, estos países habían ganado un poco de autonomía para resolver sus conflictos sociales, internos o externos, sin la intervención de los países extranjeros. Sin embargo, eso no ocurrió, y algunos años más tarde habría de comenzar toda una serie de intervenciones militares por parte de África. Para tener claro el paso de Francia por África, aquí tenemos algunos mapas para hacerlo más didáctico. La colonización francesa en África del Norte inició con el envío de una expedición militar contra Argelia en 1830. En 1847 conquistaron Argelia. Francia comienza la conquista de lo que se conoció como el Congo francés en 1880, a través de un protectorado que paulatinamente integró a Cabinda, Camerún y el Estado Libre del Congo. Un año después controló Túnez. Es hasta 1904 que surge oficialmente el África Occidental Francesa, que comprendía una federación de 8 territorios: Mauritania, Senegal, Guinea, Sudán francés, lo que hoy es Malí, Guinea, Costa de Marfil, Alto Volta, hoy Burkina Faso. Más tarde se incorporará el territorio de Mauritania y poco después el territorio militar de Níger. El África Ecuatorial Francesa se constituye oficialmente en 1910 con 3 colonias: Gabón, el Congo Medio, que hoy es la actual República del Congo, y Abungi-Chari, hoy República Centroafricana, y Chad, que este último se incorpora en 1920. Dentro del enfoque del sistema mundo, que se basa en la lógica de mercado y el beneficio, el escenario global delimita las posiciones de los países en el centro, la semiperiferia y la periferia. Y como ya hemos visto y estudiado a lo largo del curso, los países de la periferia tienen una economía principalmente agrícola, ganadera, minera. Dichas naciones proporcionan a la semiperiferia y al centro materias primas, productos de mano de obra a bajo costo. Los países de la semiperiferia tienen niveles medios de riqueza,
y tienen también cierta autonomía y diversidad económica. Y en cambio, los países centrales son los más industrializados, desarrollados y ricos, y tienen una posición dominante en el sistema mundo moderno. Estudiando la región dentro de este marco, es clara la posición de los países africanos, ya que por su pasado colonial están empujados hasta esta zona periférica en el sistema mundo, posición que lo vuelve dependiente de otros países. En este caso concreto, dentro de este enfoque sistémico, el intervencionismo de Francia en África está sustentado en sus posiciones como país centro y periférico respectivamente. Por lo tanto, la razón por la que Francia ha tenido y sigue teniendo presencia en África tiene sus raíces en los intereses económicos por la región, que se abrió paso con el imperialismo. La estrategia militar francesa en África es el objetivo de un discurso de justificación y de legitimación que aborda explícitamente el objetivo de defensa de los intereses económicos franceses. Ahora que tenemos claro por qué interviene, es importante precisar cómo ha justificado la intervención que ha tenido en el continente, pues dentro de este análisis es muy importante tener presente el contexto internacional, ya que influye de manera directa en todos los campos de acción, ya sea para tomar decisiones y también para medir las consecuencias de estas. Comienza la operación militar francesa en la República Centroafricana. Los soldados patrullan desde anoche en la zona del aeropuerto en la capital, Bangui. La operación arranca horas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizara una intervención militar africana apoyada por Francia. El objetivo inicial de la misión es proteger a la población civil y restablecer la seguridad en la República Centroafricana, así como crear las condiciones para la distribución de ayuda humanitaria en el país, escenario en los últimos meses de enfrentamientos entre milicias. Horas antes de que se aprobara la resolución de la ONU, al menos 50 personas murieron por la violencia y unas 100 resultaron heridas. La situación ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares. La misión prevé el despliegue de una fuerza integrada por unos 4.000 soldados apoyados por 1 millar de militares franceses. Estos últimos intervendrán durante un tiempo limitado de entre 4 y 6 meses. La misión de la Unión Africana, la MISCA, operará durante un periodo inicial de 12 meses. Y todo está listo para la intervención armada en Costa de Marfil. Las tropas de los países de África Occidental solo esperan el visto bueno de sus gobiernos. Reunidos en Bamako, la capital de Mali, los altos mandos de los ejércitos africanos afinaron los detalles del operativo militar. Las declaraciones se las dio el comandante de las Fuerzas Armadas de Nigeria. El objetivo de la operación sería sacar del poder al mandatario Laurent Gbagbo, perdedor de las recientes elecciones presidenciales. Este papel tradicional de Francia, desde la época de las independencias, puede comprenderse con el concepto de rol, que fue introducido en el análisis de la política exterior por Calevi-Holsti en 1970. El rol corresponde a la idea que se hacen los dirigentes de los estados sobre un conjunto de decisiones, compromisos y reglas de comportamiento que corresponden a su estado, así como los de la función que éste debe cumplir a largo plazo en el sistema internacional. El rol no es un dato objetivo, pero su característica es que a la vez es el producto del estatuto real del Estado y de los factores ideacionales. En su estudio efectuado durante los años 1965 y 1967, Holsti identificó una decena de roles posibles para un Estado en materia de política exterior, como lo son bastión de la revolución, líder regional, protector regional, abogado de los movimientos de liberación, agente antiimperial, defensor de un sistema de valores, mediador integrador, colaborador al sistema subregional,
puente entre varios estados y culturas, fiel aliado, independiente, ejemplo, desarrollado en el ámbito interno, protegido, etc. En 1960, al reconocer la soberanía de las antiguas colonias de África Occidental y Central, tras no haber podido convencerlas de mantenerse en la comunidad francesa establecida en el año 1958, Francia se vio obligada a abandonar el rol de potencia imperial. Sin embargo, al firmar los acuerdos de cooperación con estos nuevos estados ya soberanos, que incluían un componente militar, logró hacerse de nuevo el rol protector regional. Entre Francia y sus socios de África subsahariana se instauró una relación clientelista. A cambio de su ayuda y de la protección de los regímenes vigentes, Francia esperaba mantener una relación económica y política privilegiada. Es importante el concepto de coto privado, pues así es como Francia marcó a sus colonias africanas. Las palabras hacen referencia a una zona o terreno delimitado de forma visible que está reservado para uso y aprovechamiento particular. La noción de coto privado permitió formalizar el lazo entre el rol de protector que respalda a Francia y el espacio constituido por los países de la antigua Comunidad Francesa. Según la definición aprobada por el Secretario General para los Asuntos Africanos durante los años de 1958 a 1974, la política del coto privado consistía en consolidar el poder de los dirigentes jugando de manera leal el juego de la amistad franco-africana, hacer sentir la mordaza a los que miran demasiado en otras direcciones, contrarrestar al mismo tiempo los designios de las potencias rivales cuando se les juzga como amenazas. Esta definición subraya la importancia de la dimensión militar como garantía suprema de la protección de los regímenes africanos. Para fines prácticos de este análisis, se dividió por periodos estas intervenciones por parte de Francia, con el fin de identificar los diferentes elementos y comportamientos de los países en cada uno de estos periodos, teniendo así 5 etapas delimitadas. Esta etapa se dio en el periodo de descolonización en el marco de la Guerra Fría. En esta época se dieron intervenciones como la de Senegal a favor de las autoridades en el poder, intervenciones para restablecer el gobierno tras un golpe de Estado, como en Gabón, para apoyar a un régimen frente a una rebelión armada, como en Chad, o para apoyar a un movimiento secesionista mediante una acción clandestina, como pasó en Nigeria. Las operaciones francesas se caracterizan por su polimorfismo, y por ello resulta difícil establecer una sola línea de acción. Francia prefirió no intervenir en apoyo a un aliado, juzgando que tal intervención hubiese podido poner en tela de juicio su imagen tanto en África como a nivel internacional. Desde este punto de vista, la aplicación del rol de protector regional en el coto privado se vio matizada por los otros papeles que tenía Francia en el ámbito internacional, como el de balanceador, basado en la crítica del imperialismo, de los dos grandes en el marco de la Guerra Fría y en la superación de la época del imperialismo europeo. Por otra parte, entre 1964 y 1969, cuando el gobierno francés consideró que la credibilidad del rol protector del coto privado estaba en juego y que una intervención no pondría en gran peligro sus otros papeles a nivel internacional, las autoridades en París consideraban que tenían el poder y la responsabilidad de intervenir de forma unilateral. Tal fue el caso de la intervención en Gabón y en Chad. En este periodo, Francia intervino de manera unilateral sin buscar un mandato de la ONU ni el apoyo activo de Estados Unidos y de sus socios europeos.
Durante la década de 1970, ciertas evoluciones del ámbito europeo alteraron la política africana de Francia. Tras la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea en 1973 y la firma de la Convención de Lomé el 28 de febrero de 1975, se consagró la apertura de la cooperación europea hacia países fuera del coto privado. El 6 de junio de 1975, con la designación de los Estados de África, Caribe, Pacífico, simbolizó la dinámica de mundialización de la ayuda. Sin embargo, esos cambios no pusieron en tela de juicio el rol protector regional de Francia en su coto privado. Por el contrario, durante el periodo de 1974 y 1981, la ofensiva soviética, en el contexto de la caída del Imperio portugués en África y del régimen en Etiopía, convirtieron a África en un foco de la confrontación este-oeste, provocando un mayor intervencionismo de Francia. En estos años, el intervencionismo francés dejó ver una imbricación entre los intereses tradicionales de Francia en su rol de protector regional y los intereses del bloque occidental, a favor de la contención de la influencia soviética. Con sus intervenciones en Zaire, Chad o la República Centroafricana, el gobierno francés quiso hacer frente a la influencia de los soviéticos y sus aliados de la República Democrática Alemana, de Cuba y sobre todo de Libia. En este contexto, Francia actuó de manera menos solitaria y no solamente tuvo el apoyo de sus socios tradicionales, sino también el de ciertos países del Medio Oriente. Si bien Francia pudo contar con varios aliados en su política africana durante toda esta época de la Nueva Guerra Fría, Europa se mantuvo al margen. Sin embargo, el presidente francés intentó presentar sus acciones como parte de una acción europea. Sin embargo, en ausencia de una deliberación para la adopción de una posición común y con la no participación de los otros países europeos en las operaciones francesas, su declaración no se ajustaba a la realidad política y militar. Además de eso, con Bélgica, el único socio europeo implicado en los asuntos africanos, seguía prevaleciendo la competencia sobre la cooperación. A pesar de lo sucedido, la voluntad del gobierno de Francia de presentar esas operaciones como europeas mostraba la creencia en que la existencia de un marco europeo legitimaría más el rol de protector regional ejercido por Francia. El nuevo gobierno francés se limitaba a aplicar los acuerdos de defensa en los estados del coto privado. El presidente en turno pudo dar garantías a los mandatarios africanos desde agosto de 1981, interviniendo para apoyar a Camerún en la crisis con Nigeria. No obstante, buscó establecer una frontera clara entre la legítima protección hacia injerencias exteriores y el apoyo a regímenes frente a sus oposiciones internas. Sin embargo, el problema más espinoso para el gobierno francés seguía siendo la situación que vivía Chad con el golpe de Estado. En este contexto, los llamamientos de Estados Unidos y de gobiernos del coto privado para que Francia asumiera su rol de protector regional acabaron por convencer al gobierno francés de intervenir y terminó por desplegar 3 operaciones en menos de 3 años. Mientras que el periodo de cohabitación durante gobiernos anteriores estuvo marcado por el consenso para asumir el rol de protector, es el cambio del sistema internacional con el fin de la Guerra Fría lo que afectó la política africana de Francia. Con la desaparición de la Unión Soviética, Francia ya no podía legitimar su apoyo a regímenes no democráticos en nombre de la lucha contra el comunismo. Por esta razón, buscó otros medios, con lo que en el año de 1990 inició una serie de acciones en el que proclamaba que condicionaría su ayuda para aquellos que adoptaran los estándares de la democracia. Este cambio de reglas en la relación clientelista estaba directamente relacionado con el contexto internacional y reflejó la búsqueda de una nueva credibilidad para la política africana de Francia. De esta manera,
Francia se hizo de un nuevo rol, el de defensor de un sistema de valores, mediante la promoción de la democracia, y de esta manera compensó desde un punto de vista ético la pérdida del rol de agente anticomunista. Debilitada con la triple ruptura de 1994, el funeral del presidente marfileño, presidente que mantuvo una estrecha colaboración económica con Francia, la devaluación del franco de la Comunidad Financiera Africana y, sobre todo, acusaciones de complicidad en el genocidio ruandés por su apoyo militar al régimen hutu, y las ambigüedades de su acción durante el genocidio, Francia tuvo que buscar nuevas modalidades para mantener su rol de protector regional en su coto privado. Más allá de la triple crisis de 1994, esta evolución de la política de Francia en África respondía también a la evolución de la posguerra fría y al ambiente favorable para una regionalización de la resolución de la crisis tras los fracasos de la ONU en Somalia y Ruanda. En este contexto, con la adopción de la Política Europea de Seguridad y Defensa en el Tratado de Niza de 2001, Francia pudo proceder a una europeización de su intervencionismo militar. Esta respuesta correspondía a la evolución general de la diplomacia francesa después de la Guerra Fría, con la adopción de dos valores identitarios: la construcción europea y el apoyo y participación en las instituciones internacionales. Para entender cómo la dinámica a favor de una Europa de la defensa estuvo orientada hacia el continente africano, es necesario subrayar el acercamiento bilateral entre Francia y el Reino Unido en 1998. Los dos países acordaron dejar de lado su rivalidad en el continente africano para hacer frente a desafíos comunes, apoyar la africanización de la resolución de la crisis, mantener una influencia con medios reducidos, hacer frente a la competencia con nuevas potencias y finalmente reafirmar la legitimidad de su puesto como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante un papel activo en el continente africano. Así fue como Francia pudo seguir actuando políticamente en esa región en un marco colectivo, que podía matizar su rol de protector regional. En este periodo, Francia, en el intento de apoyarse sobre la Unión Europea para sus operaciones en África, se vio limitada. Si bien es cierto que Francia es, con el Reino Unido, el actor que tiene el mayor potencial político-militar en Europa, no puede imponer los objetivos de su política de seguridad a los otros miembros de la Unión Europea con facilidad. La dificultad para obtener una acción de la Unión Europea viene de la necesidad de identificar intereses comunes. La crisis en Malí entre los años 2015 y 2017 confirmó la inclinación de la Unión Europea de no intervenir en casos militarmente complicados, además de las dificultades del rol de protector de Francia en África, que empezaron con el fin de la Guerra Fría y culminaron con las intervenciones en Ruanda y en Costa de Marfil en 1994 y 2002 respectivamente. El interés limitado de Alemania por África, la prioridad que dan los países de Europa del Este a las relaciones con Rusia y los resurgimientos de competencia con el Reino Unido y Bélgica son otros tantos obstáculos para una europeización del intervencionismo francés en África. Por lo cual, este alejamiento de otros países provocó que Francia pudiera asumir plenamente su rol de protector regional, ahora en nombre de la lucha en contra de grupos armados islamistas. Podemos ver que en este periodo actual, las estrategias militares de Francia en África ocasionan a miembros de la Unión Europea falta de interés o, en el peor de los casos, rechazo, provocando que Francia busque cualquier medio para legitimar su intervencionismo, así como lo ha hecho a lo largo del tiempo, pues está claro que no quiere perder su papel en el continente africano.
Desde la pérdida de su imperio colonial, los dirigentes franceses siempre buscaban apoyarse en un proyecto europeo para consolidar la relación estrecha que mantuvo Francia con sus antiguas colonias, mediante la firma de tratados de cooperación. Desde el primer tiempo, privilegiaron el papel económico de la construcción europea a partir de los años 70, y quisieron dar una dimensión europea a un intervencionismo militar. El papel de Francia en África, lejos de responder a una doctrina de responsabilidad de proteger, entre comillas, siendo llamada de manera coloquial, tampoco se va a encaminar a la orientación de un romanticismo imperial. Evidentemente, la respuesta, como casi todo de este siglo, se va a encontrar en un interés económico, o bien un interés en recursos o un interés territorial. Sea su patio trasero o no, lo cierto es que Francia tiene enormes ganancias económicas en sus excolonias, tanto a nivel estructural como a nivel coyuntural. Las antiguas colonias de París absorben casi un 5% de todas las exportaciones francesas, a la vez que también otras compañías de este mismo continente extraen las materias primas que se envían principalmente a Europa. Esto sin contar a los casi 300.000 nacionales franceses que viven repartidos por varias decenas en territorios francófonos. Los metales de la República Centroafricana, el petróleo de Gabón, el algodón y oro maliense, el uranio nigerino, son algunos de los réditos económicos que Francia obtiene por la presencia de sus empresas en África. Los efectos de esta relación poscolonial han profundizado las relaciones de dependencia, ya sea económica y política, de los estados africanos respecto a Francia. Aproximadamente desde 2007 se ha insistido que esta idea de una Francáfrica ya se encuentra en retroceso y Francia ya no se puede guiar con esas premisas a la hora de actuar y tratar con los estados africanos, que en otro tiempo eran colonias. Sin embargo, poco ha cambiado en las relaciones de estos actores. La dominación económica sigue presente y las intervenciones han continuado. De esta manera, a Francia se le han planteado en la actualidad dos posibilidades muy distintas. Por un lado, seguir actuando de una manera hegemónica en la región, perpetuando la dependencia de todos estos estados africanos respecto del poder francés, o bien dejar que todos estos actúen de una manera autónoma, pero a su vez coordinada. Y si lo vemos desde un punto de vista pragmático, a Francia le conviene actuar de esta manera paternalista en la región de sus excolonias africanas, pero no dejaría de ser un anacronismo en este mundo, ya que estamos en constante cambio de un mundo globalizado y donde existe una fuerte integración regional. Francia debería considerar el apoyo a un fortalecimiento en todas estas estructuras regionales e iniciar una segunda descolonización. Para el pleno desarrollo de África francesa, el desmantelamiento de esta superestructura que ha sido heredada desde una descolonización es un paso inaudible. Hasta entonces, estas tropas francesas serán una de las pocas garantías de la estabilidad en África. Existe una extensa literatura que aborda la riqueza cultural de las sociedades africanas, sus costumbres, su manera de reaccionar ante las adversidades, su pluralidad y su sabiduría, que confirman su carácter de cuna del mundo, de origen de la historia humana. Sin embargo, África está condenada a otra marca igual de perniciosa que la colonización, que la violencia de guerras o que el expolio de su riqueza natural. La invisibilidad a los ojos del mundo de un continente vivo, que se mueve y que reacciona ante los colosales obstáculos interpuestos por la historia. Una invisibilidad que también está presente al abordar los escenarios de conflicto
y de intervencionismo en el continente.